Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitado al economista Francisco Salles. Él es economista, experto en finanzas internacionales, académico asociado al IEP, al Instituto Ecuatoriano de Economía Política, director de grado de Administración de la Universidad de las Hespérides, director del Comité Económico Bancario de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Él además fue parte del proceso dolarizador de Ecuador, conoce íntimamente lo que sucedió en el Ecuador en la etapa de la dolarización, y hablaremos de algo que para mí es una sorpresa porque yo creo que ya no le queda más a Cuba que hacerlo, y hay un tema vinculado con la dolarización de Cuba. Bienvenido, Francisco, gracias por estar con nosotros. Y quería empezar por ese tema que he mencionado, ¿no? Cuba ha estado pues tantos años en este deplorable estado económico y ha pasado por unas épocas donde ha tenido mayor o menor flexibilidad sobre la entrada de divisas, el manejo de divisas, pero aparentemente, según lo que ha circulado en medios de prensa, estaría ya abriéndose hacia un proceso de dolarización. ¿Cómo sería esto y cuál es tu visión, mi querido Francisco? Hola Giovanni, qué gusto escucharte. Antes que nada, quisiera una aclaración. Yo fui miembro del directorio económico de la Asociación de Bancos Privados hace más de 26 Ah, años. ok. O sea, no sé por qué eso sigue en mi Apareciendo, ok. biografía. Evidentemente no tengo nada que ver en la Asociación de Bancos Privados en el Ecuador, no tengo nada que ver en el sistema financiero ecuatoriano hace muchos años. Entonces, eso quería aclarar antes de que alguien salte y diga, ah, claro. Hablemos de Cuba. Cuba hace mucho tiempo ya entra en un proceso, tiene un proceso de dolarización espontánea. La dolarización es importante entenderla como un proceso, puede existir diferentes casos, pero como por ejemplo el caso de Panamá, que nació dolarizado. Pero cuando hablamos de la dolarización, hablamos de la sustitución de la moneda nacional por una moneda extranjera. Estos procesos normalmente empiezan espontáneamente. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tienen una preferencia en ahorrar en una cierta moneda. ¿Por qué tienen esa preferencia en ahorrar en una cierta moneda? Porque esa es la moneda que protege su trabajo, sus ahorros. Luego entra un proceso bajo el cual el dólar o la moneda extranjera empieza a sustituir a la moneda nacional como medio de intercambio. Esto es lo que está sucediendo en Cuba ahorita, vamos a entrar un poquito más profundamente. Y finalmente hay el proceso que se dio en el Ecuador, que es oficialmente desistir de la moneda nacional como unidad de cuenta. Entonces, entendiendo eso, Cuba lleva un proceso de dolarización espontánea desde hace muchísimos años. Tiene muchísima migración en los Estados Unidos que manda remesas y tiene comercio internacional, el cual lo genera en dólares. Si no has tenido la oportunidad de visitar Cuba, te invito a que lo hagas. Evidentemente, todo el mundo acepta dólares. No hay lugar donde no acepten dólares, pero lo tienes que hacer a escondidas. Esta es la diferencia entre en el proceso dolarizador de Cuba, algo que ya vimos en Venezuela y algo que vimos en Argentina. Hasta hace poco Argentina era ilegal tener dólares. Hasta hace poco Venezuela también hizo ilegal, retiró la ilegalidad de los dólares, la economía repuntó y volvió a imponer una ilegalidad de los dólares y la economía se ha vuelto a contraer. En el caso de Cuba, lo que han hecho es levantar restricciones sobre la tenencia de dólares. Básicamente a todo el mundo está escondido dentro del decreto 113, que es el que básicamente abre esto, eh, y establecen la capacidad de que ciertas entidades generadoras de dólares puedan a su vez abrir cuentas en dólares. Esto es un paso importante. Entonces, lo que está sucediendo en Cuba es el siguiente paso de la revolución. Es decir, los agentes económicos, la gente, el pueblo ya decidió cómo proteger su propiedad privada y su libertad mediante tratar de deshacerse del peso cubano y obtener dólares como resguardo de valor. Ahora estamos empezando un proceso en el cual el gobierno colombiano, cubano está permitiéndole a su pueblo a utilizar el dólar como medio de intercambio, ¿no? Ahora ellos han sido muy cautos en decir varias veces que esto es un proceso temporal y van a desdolarizar, pero es un paso importante y positivo para la libertad. Pero es lo que tú decías, es la diferencia entre lo que los estados puedan decir y lo que la gente realmente hace, ¿no? Y más allá de las prohibiciones en Cuba, en Venezuela y en la misma Argentina,
la gente evidentemente aceptaba los dólares y siempre los aceptará. Porque como tú bien dijiste, la función de la moneda, una de las funciones es servir como medio de intercambio. Otra es ser reserva de valor, otro es ser unidad de cuentas, y por ahí me faltan unas dos más, creo. Pero el caso es que esas monedas, como el caso venezolano, como el caso cubano y el caso venezolano, no han retenido valor. Es decir, la gente que no es tonta sabe que ese papel cada día le valdrá menos, que ese papel no acumula valor o no protege de valor, y la gente se va por como es inteligente por lo que le conviene, y lo que le conviene es tener una moneda dura en la mano, o el dólar o el euro, y no esta cosa que se va destruyendo poco a poco, ¿no? Que es lo que nosotros vivimos antes de la dolarización, en el año previo a la dolarización. Correcto. Y por ejemplo, aún en países que no están oficialmente dolarizados, aún en países que tienen restricciones en tenencia de dólares, dependiendo de cómo están las leyes, Cuba es un caso extremo, pero por ejemplo en Argentina, Argentina era imposible la tenencia de dólares, no era imposible, era ilegal. Y en cualquier país en el mundo donde se hacen ilegal los dólares, nace un mercado negro. Así como nacen los mercados negros por muchas otras prohibiciones, pero los dólares en específico hay un mercado negro y era un mercado negro muy activo en Cuba, extremadamente activo en Cuba, así como en la Argentina, donde habían las cuevas, sin embargo era ilegal la tenencia de dólares. Lo que sucede es que a medida que vas cambiando de medio de intercambio, no estamos hablando solamente de que lo utilices como efectivo, estamos hablando que lo conviertas en contratos también, que indexes toda tu economía al dólar. Entonces vemos, por ejemplo, en el Ecuador, donde ni siquiera era ilegal tener dólares, el dólar transaba, pero no tanto, pero los contratos de arrendamiento se hacían en dólares, la compra-venta de inmuebles se hacían en dólares, la compra y venta de carros se hacían en dólares o se indexan directamente al dólar. Entonces, ese es el proceso de pérdida de medio de intercambio, del cual es, si ya legalizas el medio de intercambio y el resguardo de valor, es mucho más difícil regresar, quitárselo a la gente. Por eso es que una vez que ya eliminas la unidad de cuenta, yo he escrito al respecto y lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Grecia, que es un sistema no de dolarización, pero de unión monetaria, que igual perdió su soberanía monetaria, que es muy difícil regresar. Una vez que desnacionalizas completamente el dinero, no hay un proceso de renacionalización del dinero, al menos que utilices extremos casos de violencia y confiscación. Y el momento que estás utilizando violencia y confiscación para regresar una moneda, para renacionalizar una moneda, es muy, o sea, es ridículo pensar que la gente va a utilizar esa moneda como resguardo de valor. Además, Entonces, es parte de la aceptación de la realidad, porque yo conversaba el otro día con un joven cubano que vive aquí en el Ecuador ahora, y me hablaba de sus parientes, y me decía que realmente en Cuba es tan mala la situación que aquella persona que no tuviera un nexo con alguien que le envíe divisas, que le envíe dólares, estaba fregado. O sea, las condiciones de vida se han deteriorado tanto que solamente los que son múltiples, y evidentemente la gran cantidad de cubanos reciben de algún pariente dólares. Entonces, si no te aceptan los dólares, pero eso es simplemente negar la realidad. no solo es negar la realidad, fíjate, en el paraíso social de Cuba es crear dos diferentes economías. Es crear la economía de los que tienen acceso a dólares y los que no tienen acceso a dólares. ¿Y quiénes son los que más sufren? Son los que no tienen acceso a dólares. Y eso veíamos en el Ecuador también. Es decir, teníamos dos economías. Teníamos la economía de los que tenían disponibilidad para ahorrar en dólares y teníamos la economía de la gente que vive de su sueldo en moneda nacional, y trata de consumir a valor nominal, pero ya no es el valor nominal, es decir, cada vez se va deteriorando. Entonces, la dolarización es justicia social, es verdaderamente lo que deberían, fíjate, esto es algo importante, es dos cosas, es respetar la propiedad privada, porque no la sigues violentando mediante un impuesto escondido que se llama impuesto de inflación. Y es adicional respetar la voluntad del pueblo. Y es finalmente darle rienda suelta a lo que llamamos el orden espontáneo. ¿Por qué? Porque el momento que tú entras en un proceso de elección,
eliminas tu base monetaria nacional. Ya no tienes un banco central que pueda controlar la demanda de dinero nacional. Y en consecuencia, estás sujeto a un orden que está fuera del orden impuesto por el ser humano. Claro. Estás en el orden de la acción humana. Ese es el orden espontáneo. Y esto lo vemos en Argentina todavía, supuestamente un régimen liberal libertario. No, no tengo el audio. Ahorita hemos perdido el audio. No sé si está Francisco todavía conectado. Hemos perdido, creo que la conexión al internet. Pero quería, mientras se reconecta el internet, porque aquí tuvimos un apagón aquí en la radio y seguramente eso afectó. Pero solo para seguir la idea de lo que decía Francisco, primero, número uno, las personas saben mejor que nadie lo que les conviene. Y saben si algo tiene valor o no tiene valor. Y eso es lo que pasaba en el Ecuador antes de la dolarización y después, donde la gente sabía el valor que tenía el dólar. Y no es que estoy poniendo el dólar como que si fuera pues la última panacea, pero evidentemente versus el sucre es lo que ha mantenido valor. También puede ser una moneda dura como el euro. Pero hay países que han sido inteligentes como Perú, porque los que no han sido inteligentes son aquellos que creen que poniendo imposiciones, poniendo corralitos, poniendo obligaciones, haciendo estos cercos de prohibiciones a la hora, como Francisco menciona, lo que acaba pasando es que aparecen mercados negros. Si yo subo los aranceles de manera desproporcional a los licores, a los cigarrillos, lo que sea, aparecen los mercados negros. Si yo pongo restricciones al flujo de dinero, aparece en mercado negro. Si yo digo, no pueden entrar los dólares, no pueden entrar los euros, aparecen mercados negros. Eso está marcado en la historia. El que quiera negar la historia es simplemente torpe, porque los mercados negros buscan las oportunidades que no es, y siempre la libertad es el mejor negocio. Mientras menos restricciones haya, mientras menos burocracia haya, mientras menos impuestos haya, y sobre todo a nivel de niveles racionales de impuestos, porque toda sociedad civilizada tiene que tener un nivel de impuestos, pero cuando los impuestos se disparan a niveles absurdos, la sociedad busca formas de darle la vuelta en formas de los mercados negros. Eso está escrito en la historia. Sin embargo, el ser humano parece que no lo lee, no lo entiende, no lo aprende. No sé si ya estamos reconectados o seguimos perdimos la señal y hemos perdido, digamos, al invitado. Y por eso que es curioso que se diga en Cuba que esto es un tema temporal, cuando la entrada de dólares ha venido dándose durante décadas. Lo mismo en Venezuela, tanto en el caso del socialismo de Cuba como en el socialismo de Venezuela. Las personas que viven en Venezuela y en Cuba, que tienen acceso a parientes que les manden remesas, tienen un nivel de vida distinto. Los que no tienen, y como decía Francisco, hay doble economía. La economía de los que pueden operar en dólares y la economía de los pobres que no estaban. Es decir, tuvimos un problema técnico aquí, hubo un apagón, Francisco, y ya hemos retomado la conversación. Adelante, por favor, porque te interrumpimos con el corte. Apagones como en Cuba. No, tú lo estabas diciendo, o sea, hay dos diferentes economías. Yo creo que lo interesante de aquí es que un régimen comunista acepta la moneda imperialista, ¿verdad? Lo mismo vimos en el Ecuador ahora recientemente cuando la RC quería declarar al dólar la moneda nacional. O sea, imagínate, tenemos el poder de la dolarización es tal que hasta los más acérrimos comunistas tienen que aceptar la moneda imperialista. Y claro, la aceptan a regañadientes. Entonces, déjame citarte las palabras de el ministro de Economía y Planificación en Cuba, que se llama Joaquín Alonso, hablando sobre la dolarización recientemente en una entrevista televisiva en Cuba. Decía, la dolarización es una condición no deseada, pero en condiciones actuales es imprescindible. ¿Por qué es imprescindible? Primero, porque restaura el orden. Segundo, por la transparencia. Y tercero, porque es la base para que el encadenamiento permita impulsar las producciones y las necesidades que requieren los actores de la economía para reimpulsar la producción y prestación de servicios. Resumo, la dolarización es imprescindible para la producción y prestación de servicios. Eso es lo que dice. Entonces, si bien él y la directora del Banco Central, Juana Delgado, insisten claramente que ellos lo que quieren es que el peso regrese porque es necesario, etcétera, 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 la realidad es que el pueblo cubano hace muchos años ya escogió el dólar y lo único que están haciendo es aperturando, y cada vez más esperemos que lo haga más,
el uso del dólar, dándole legalidad, y ahora están hasta abriendo cuentas en dólares para ciertos casos específicos. Ahora hay un caveat, disculpa que me tome un poco más de tiempo, que es que desgraciadamente la forma que lo están haciendo se va a prestar para muchísima corrupción. O sea, el mecanismo que han utilizado, que están implantando para poder que los dólares de los exportadores caigan en ciertas cuentas, pero que así al mismo tiempo ellos tienen una entidad, que crean una entidad que estos dólares que entran al sector gubernamental, ellos los puedan entregar, es similar al que hubo en Venezuela. Y ahí tú sabes, los que están más cercanos a la entrega de billetes, al igual que se creaban grandes fortunas aquí en el Ecuador para aquellos que estaban muy cercanos al Banco Central y podían Correcto. enterarse cuando iba a haber una devaluación. O sea, el problema es la centralización del poder por unos pocos burócratas que pueden decidir cuál es el valor de la moneda de todo y de los ahorros de todos los ciudadanos de un país. Ese es el problema. Entonces, el buen paso aquí en Cuba es que le quitaron ciertos poderes al Banco Central, están reconociendo cierta realidad, pero al mismo tiempo, como en típico socialismo, están creando una serie de estamentos que hace mucho más difícil que verdaderamente funcione el sistema. Sin embargo, el cubano de a pie ya no va a tener miedo de poder consumir en dólares. Y esto va a tener un efecto importante en la economía. Ahora, lo que tú mencionabas porque uno de los grandes problemas que tiene Cuba y tiene Venezuela es que estos sistemas han destruido la producción. Venezuela, que en el pasado fue un país muy rico, mucho, digamos, muy no industrial, agroexportador, obviamente minero y petrolero, pero con esa teoría de las expropiaciones, lo que crearon fue que los incentivos para producir se desaparecieron y muchas industrias cerraron. Entonces, la pregunta también es cómo este proceso, digamos, de poder formalizar una dolarización pudiera en esos países volver a reconstruir una base industrial y una base productiva que hoy en día casi no existe, ¿no? Bueno, base industrial en Cuba no vas a poder crear porque no hay propiedad privada. Pero lo que sí te da la dolarización creas la posibilidad de cálculo económico, pero no hay propiedad privada. Lo que sí te da es una posibilidad de que la gente pueda empezar a reconstituir el consumo. Que ya no tengas, ya que tengas menos demanda de dólares, curiosamente, porque en vez de tener que guardarlos del banco del colchón, ya los puedes utilizar más rápidamente en consumo. Entonces, esto podría dar un spike de crecimiento. Pero te da otra cosa muy fundamental, que es lo que, por ejemplo, falta en la Argentina. Es que la economía ya no se vuelve una economía de especulación, sino es que se tiene que convertir en una economía de productividad. Y esto es lo que hemos visto en el Ecuador a partir de la evolución. Y esto es lo que no vemos en la Argentina, porque todavía tienes la bicicleta, todavía tienes la forma de especular, todavía tienes tasas de interés altísimas en las cuales te puedes jugar. En vez de invertir en tu negocio, mejor agarras tus dólares y los pones en el Banco Central y apuestas a que el Banco Central no devalúe, y al 80% de tasas de interés ganaste plata sin hacer nada. Claro. ¿Y de dónde sale esa plata eventualmente? De impuestos futuros. Pero si tú eres lo suficientemente inteligente como para reconvertir en dólares, entonces los impuestos futuros ya no te recaen. Entonces la economía se convierte en lo que Baumol, en un famoso paper en 1995, describe como una empresarialidad improductiva y una empresarialidad destructiva. De hecho, el paper de Mamol es muy interesante verlo, y lo vemos en el caso de Ecuador. Él describe el stock empresarial de una determinada economía, o sea, como el capital humano, se puede dividir en tres partes. El stock empresarial productivo, el stock empresarial improductivo y el stock empresarial destructivo. Entonces, mientras tu moneda sea una moneda de pacotilla y una moneda inestable, una moneda en la cual tú tienes que mantener altísimas tasas de interés para tratar de estimular su demanda, la moneda se vuelve, el país se vuelve, el stock empresarial cambia de ser un stock productivo a un stock improductivo que simple y llanamente Especula. especula. En el Ecuador teníamos muchísimo de eso. Pero correcto, en el Ecuador, ¿qué hacíamos durante los 90? Especular contra el Banco Central del Ecuador. Los bancos no tenían por qué colocar créditos productivos. Lo único que tenían que tener es una posición comprada a dólares y ya ganaban plata con la devaluación. Correcto. En cambio,
De pronto dolarización, ups, ahora tengo que ser productivo. ¿Y qué hemos visto en la empresarialidad productiva en el Ecuador? Pues las exportaciones no tradicionales. Hoy por hoy el Ecuador es el número uno exportador de camarón en el mundo. Uno de cada 5 camarones que se exportan que se consumen son ecuatorianos. Y eso sin ningún control de precios, sin regulación, es decir, libre. Hoy por hoy la empresa atunera en Ecuador es la segunda más grande del mundo. Todo eso es empresarialidad productiva. Desgraciadamente, Que en crea el modelo valor real, que económico en crea valor Ecuador, real, que crea valor real. exactamente. Exactamente. Desgraciadamente, el modelo de instituciones formales que nos deja la Revolución Ciudadana en el Ecuador crea una gran cantidad de empresarialidad improductiva en el sector público. Esta empresarialidad productiva se puede convertir en empresarialidad destructiva el momento que el sector público trata de justificar su existencia imponiendo controles, trabas y regulaciones simplemente para justificar su trabajo, pero que no añaden valor. Entonces, en Cuba, obviamente es una economía extremadamente dirigida, entonces es difícil hablar de empresarialidad en general, pero sí hay una empresarialidad. Entonces, esto va a estimular la creación de más empresarialidad productiva en la economía cubana, a pesar de que sigue siendo una economía completamente comunista. Y lo importante de recalcar es que una economía comunista completamente dirigida tiene que reírse al dólar, a la economía, a la moneda imperialista, porque es la voluntad popular. Es una voluntad impuesta por el pueblo, es el orden espontáneo, no viene de la dirección de un burócrata. Y es eso lo que debemos nosotros también hacer en el Ecuador. No podemos seguir teniendo una junta de planificación y regulación monetaria y financiera. Está bien lo financiero, porque se tiene que regular lo financiero, eso es muy, muy importante, pero no lo monetario. En el Ecuador seguimos teniendo una estructura de institucionalidad formal que aparenta tener una moneda nacional. Y si quieres, en tu próxima pregunta podemos entrar un poquito más en Bueno, profundidad eso, lo eso, que es la diferencia entre una nacional y eso internacional. quería justo entrar, porque alejándonos un ratito del tema de Cuba, justo salió un libro reciente del ex vicepresidente Dajic. Yo no he leído el libro, pero estuve en su presentación, estuve también en la presentación del libro que hizo Walter Spurrier, y de lo que yo entiendo que contiene el libro es que él dice la dolarización se dio, pero toda una serie de reformas al país, del país, de Ecuador, que se alineen con la dolarización no se han dado o se dieron muy lentamente. Por ejemplo, el Ecuador fue muy lento en meterse en el tren de la apertura comercial. Bueno, después se metió tardíamente en lo de Europa y han ido firmado, pero entramos en el tren tardíamente. No somos un país que tenga un mercado de capitales y el IEP tiene pues un proyecto, digamos, de tratar de fomentar un centro financiero como tiene Panamá o tiene Uruguay. Tampoco hemos entrado en eso. Y así una larga lista de cosas que el Ecuador no ha reformado y que deberían estar alineadas. Inclusive el mismo concepto del ISD, un país dolarizado que le dice a la gente, te castigo si sacas el dólar de aquí. Entonces es como que tú entras al cine y dices, ¿cuánto vale la entrada? $10, pero si te cobro $3 de salida, la entrada no costó 10, costó 13. Entonces, ese tipo de cosas no se han terminado de reformar en el país. Me encanta la analogía del cine, entrada y salida. Sí, exactamente. De hecho, el ISD, yo escribí recientemente al respecto, el ISD fue diseñado. Hubieron 2 o 3 medidas diseñadas por Correa para socavar la dolarización. El impuesto a la salida de divisas es un control de capitales. Es lo peor que puedes tener en una economía dolarizada. Y hay que deshacerlo. De hecho, tengo una propuesta de cómo deshacerlo y al mismo tiempo estimular todo lo que es lo que se llama los estímulos de la economía de la demanda, de la oferta, perdón, supply side economics. Podemos entrar eso en un minuto y déjame explicar rápidamente cómo funciona esto. El momento que tú dejas de tener moneda nacional, tu base monetaria ya no es endógena, tú ya no creas tu base monetaria es exógena, es decir, dependes de otros para tener base monetaria. Eso no significa que dependes de otros para tu economía, porque tú puedes crear dinero interno a través del crédito. Eso es lo que tenemos que hacer y por eso es que una junta de planificación financiera que haga las cosas bien, que tenga los riesgos bien adecuados, o sea, está bien, pero no una junta monetaria. Entonces, el momento que tú tienes una base monetaria exógena, te quedan básicamente dos políticas adicionales de acuerdo al modelo Mulder-Fleming, que es o mantener una soberanía monetaria, es decir, lo que hacemos en el Ecuador, o aperturarte a los capitales como hicieron en Panamá.
Los resultados son claros. Panamá tiene el crecimiento económico más envidiable de toda Latinoamérica. Sin embargo, la dolarización ha sido muy beneficiosa para el Ecuador, porque el libro de Alberto, que no acabo de leer todavía, eh, no, es obviamente tiene muy claro el tema de que lo que ha faltado en el Ecuador es verdaderamente hacer coherente al sistema de instituciones políticas e instituciones formales económicas con una dolarización. En eso estamos de acuerdo, eso escrito bastantísimo, ese es el problema fundamental del Ecuador. Tenemos una economía con instituciones formales económicas que es como estarle metiendo arena a un motor Rolls Royce. Yo en mi libro Ecuador All You Need Dollars hacía la analogía de que en el Ecuador lo que hemos implantado como política económica en el Ecuador es el equivalente de tener un sistema monetario que nos permite acelerar a fondo, pero al mismo tiempo estamos metiéndole el freno a fondo, sobrecalentando la economía. Sin embargo, los resultados que plantea Alberto en su libro creo que tienen que ser relativamente reconsiderados. El crecimiento económico de América Latina, del Ecuador, en términos reales, ha sido superior al de América Latina, evidentemente superior al de Venezuela, al de Brasil, al de Argentina, a de muchos otros países en similares condiciones institucionales y también otros países con moneda propia. Y adicionalmente tenemos el tema de que no solo la división ha mejorado, sino que en este mes sale mi libro coeditado con Steve Hanke, en el cual escriben Franklin López, Lucio Paredes, Kurt Schuller, etcétera, etcétera. Y Nicolás Kachanowski le pedí que incluir un capítulo, un paper que él escribió y que luego expandió precisamente para el libro, en el cual se hace un análisis postfactual de la dolarización. Esto es lo que llamamos un análisis sintético en economía. Es decir, se compara la economía con y sin dolarización. Okay. Para poner de una vez por todas una lápida sobre esta discusión de que con la dolarización no nos ha ido mejor que si tuviéramos una moneda propia y estable. Entonces, el libro sale en cuestión de días y lo vamos a hacer un lanzamiento mucho más formal, evidentemente con la nuevo aniversario de la revisión, año 26. Correcto. En enero. Que no me canso de recalcar que como arreglo institucional en el Ecuador, la dolarización ha sido lo que más ha durado. Lo que más nos ha protegido. La Constitución. Me están haciendo señas que tengo que irme a un corte. Voy a un corte breve y regreso en unos minutos. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con el economista Francisco Salles sobre la dolarización. Hemos hablado sobre la dolarización de Cuba, pero nos cambiamos un poco a hablar sobre la realidad del Ecuador. Y siguiendo en el tema de Ecuador, Francisco, yo creo que esta compatibilidad o incompatibilidad de ser un país dolarizado tendría que ajustarse, porque a mí lo que me frustra, y tú eres un defensor de la libertad económica y política, y no se diga del IEP, no puede ser compatible ser un país dolarizado y un país que sigue de alguna forma u otro tendiendo hacia la burocracia extrema, tendiendo hacia no ser un país plenamente abierto. Y cuando yo hablo de plenamente abierto, en general un país que cada día inventa más permisos, más tramitología, más cosas que no generan realmente valor. Y creo que en eso la idiosincrasia del país, independientemente que tengamos presidentes de derecha, de centro y de izquierda, no acaba de cambiar. Sí, pero a ver, estudiemos, para esto yo he estudiado la economía y el desarrollo de la revolución en Panamá. Panamá también tuvo extremada burocracia, Panamá estuvo invadido por los Estados Unidos, Panamá tuvo una quiebra financiera, Panamá tuvo un corralón, o sea, un congelamiento bancario, todo dolarizado. Panamá mantiene déficits dolarizados, es decir,
se le pueden introducir una serie de condiciones que no fomentan la dolarización y la dolarización sigue funcionando. Y es el caso ecuatoriano. Es decir, veamos el caso ecuatoriano. Las exportaciones no tradicionales de hoy son lo que mantienen al Ecuador. Son Correcto. mucho más en ingresos que el petróleo. A pesar de todas las condiciones adversas a las cuales le han puesto. El tema es que no nos damos cuenta, quizás porque la dolarización funciona tan bien, que podríamos tener una economía muchísimo más dinámica si tendríamos una coherencia entre el sistema e instituciones formales, políticos, económicas y las bondades de la dolarización, que son, como digo, una base monetaria exógena. Entonces, si tienes una base monetaria exógena, lo que tienes que hacer es abrirte a los capitales internacionales, no cerrarte a ellos. Lo que hizo Correa fue básicamente dos cosas, son varias otras, pero dos fundamentales es el ISD, el impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto que tenemos que derrogar y suplantar los ingresos en alguna otra medida. Yo he planteado ya seriamente cómo se puede hacer y de una forma de estímulo de supply side. eh, y al mismo tiempo tenemos que, ¿cómo se llama? Y al mismo tiempo la otra medida que hizo Correa fue un default, cerrándonos a medidas de intervenciones. Y vamos a lo que tú decías específicamente, que me parece muy bien. Cuando tú eliminas tus políticas monetarias, la capacidad de hacer estímulo monetario, en economía llamamos eso estímulos del lado de la demanda. Solo te quedan los estímulos del lado de la oferta, lo que llamamos en economía supply side economics. Y la mayoría de la gente piensa que supply side economics se basa solamente en lo fiscal, que debemos bajar los impuestos y de acuerdo a la curva del Laffer, eso nos traería más ingresos en el largo plazo y un beneficio a la población. Lo cual es cierto y lo podríamos hacer, especialmente si eliminamos el ISD, ya que el ISD es un impuesto que entra en todos los bienes En todo. de factores de producción. El 53% de las importaciones ecuatorianas son bienes de capital y materias primas. El 53% de las importaciones son para producir otras cosas en el país. Y a Correcto. eso le metemos un impuesto. Es ridículo. Eh, pero entonces, en la otra parte del supply side es de regulación. Es absolutamente la desregulación. Entonces, en este paper que acabo de publicar, donde sugiero un reemplazo del ISD, y evidentemente alivianar los factores de producción a nivel nacional y en consecuencia darle un estímulo supply side, pongo también el estímulo supply side de la desregulación. Y pongo el ejemplo de España, donde bajo Ayuso, y este ejemplo lo hicieron en Inglaterra también, en otros lados, o sea, pero en España, en Madrid, fue espectacular y muy medible el impacto. Lo que hicieron fue preguntarle a la población, en vez de desburocratizar desde adentro, es desburocratizar desde afuera, es decirle a la población, bueno, ¿cuáles son las medidas de las regulaciones que más perniciosas son para que ustedes creen empleo? Porque el empleo lo crean las pymes, y las pymes hoy por hoy yo hablaba con una persona que abrió un restaurante pequeño en Guayaquil otro día. ¿Y cuántas regulaciones tienes? Me dijo, yo por lo menos sé de 15, me dijo, y no sé si estoy cumpliendo con todas. Entonces, si queremos más empleo, tenemos que desregular a las pymes para que sea más fácil Así crear es. empleo. Porque si Y no, hoy solo te lo que hicieron en interrumpo. Madrid fue abrirse. Te interrumpo un segundo porque ahí los que dicen defender a los pequeños acaban fregándolos porque mientras más regulación haya, beneficias a los grandes. Los grandes pueden cumplir con facilidad porque tienen abogados, tienen contadores, pero el Exactamente. chiquito es cura, sacristán y monaguillo y le toca hacer todo. Así es. Y tiene menos capital. En consecuencia, puede cometer menos errores, porque se come todo el capital de sus ahorros. Entonces, si la regulación, como tú bien dices, normalmente es avalada por los grandes grupos de interés precisamente para mantener afuera a la competencia. Y lo que necesitamos, si queremos crear empleo en el Ecuador, hay que fomentar a las pymes. Si queremos fomentar y reducirles el costo a las pymes sin tener que bajarles impuestos, podemos bajarles la carga regulatoria.
Eso es un estímulo de supply side que el Ecuador podría hacer. Y déjame entrar un poquito en el ejemplo de Madrid. En Madrid lo que hicieron fue pedirle a la gente que llame y diga y denuncie cuáles son los trámites vetustos. Y encontraron que habían trámites, por ejemplo, todavía de los años 60 que no permitían construcciones y hacer una serie de cosas porque antes habían antenas de televisión que tenías que poner en las teles. Esas regulaciones siguen vigentes porque seguimos poniendo regulaciones sin sacar regulaciones anteriores. Entonces se convierte en un mare magnum de problemático. Entonces podríamos hoy hacer simple y llanamente denuncias vía Instagram, vía email, vía teléfono, vía lo que tú quieras, y la inteligencia artificial podría catalogar rápidamente todas esas denuncias y crear un dashboard de dónde estamos verdes, dónde estamos amarillos, dónde estamos rojos, para poder ir enfocándonos, ir desregularizando exactamente dónde están todos los focos rojos en las economías. Y esto lo podemos hacer a nivel nacional, a nivel cantonal, a nivel municipal y a nivel de empresas, o sea, empresas estatales. Entonces, es algo que sigo proponiendo, que me gustaría que tú tomes la bandera, que la desregulación del país es la fórmula del estímulo supply side que tiene el gobierno nacional para fomentar el empleo a través de las pymes y podría ser implementado rápidamente y muy eficientemente gracias a la inteligencia Y artificial. mira que ese ejemplo que tú pones de la señora Ayuso en Madrid, en la Comunidad de Madrid, es un gran ejemplo porque en un país gobernado por un socialismo, un izquierdismo del PSOE, ella es odiada en el sentido de que justamente la Comunidad de Madrid es la que más ha recibido inversión, la que más ha generado empleo, una de las más bollantes de España, cuando el entorno más bien de España es de un infierno fiscal. Yo tengo un sobrino, un hijo de una prima que es abogado y que se dedica a los temas fiscales en España, y conversaba con él el otro día y me ponía a hacer un recuento de todo lo que me contaba, y yo le digo, oye, pero todo lo que tú me cuentas es que esto es un infierno fiscal, realmente, y los pequeños, y hoy leía un artículo que justamente los pequeños empresarios o los autónomos, como dicen en España, son bombardeados por impuestos y quieren irse porque no pueden sobrevivir con tanto impuesto. Y el caso argentino es otro, o sea, Federico Sturzenegger, o sea, Federico Sturzenegger se dedicó a estudiar la desregulación argentina 3 años antes de que llegue Milei. Entonces aquí estamos muy atrasados. A mí en el IEP me encantaría hacer eso. No tenemos los recursos, por si acaso, si alguien quiere darnos más recursos para poder hacer ese estudio sería genial. Pero Sturzenegger empezó en su fundación desde 3 años antes de Milei y hoy están implementando, hay un ministerio de desregulación en Argentina que lo lidera Federico Sturzenegger. Y no es un ministerio de esos que necesitas 400 empleados, es un ministerio que necesitamos 10 analistas y hoy con la inteligencia artificial podríamos hacer mucho. Lo que vemos en Argentina no es necesariamente todo por el estímulo, por los cambios fiscales, porque adicionalmente no tienen estabilidad macroeconómica todavía. Siguen con problemas macroeconómicos porque no han dolarizado, pero el estímulo que sí le están dando a la economía argentina es a través de la desregulación. ¿Por qué, Ahora, ¿dónde vemos por qué que no vienen no ha dado los el grandes? paso, O sea, las Milei? pymes todavía no despegan. Según tu criterio, ¿por qué no da el paso, Milei? Porque está convencido, sí, por dos cosas, porque está convencido de algo, está convencido de dos cosas que empíricamente nunca han sucedido en la historia nacional, en la historia internacional durante 400 años. La primera cosa que le tienen metido en la cabeza es que no hay suficientes dólares. Cuestión que después del regalo de los Estados Unidos de 20.000 millones de dólares ya debería haber desaparecido. Es decir, más que suficientes dólares de Argentina ha tenido para regresar desde el día uno, pero siguen insistiendo de que no hay dólares suficientes para regresar la economía. Pero eso está ligado también a un dogmatismo anarcocapitalista, una idea absolutamente errada, que es que quieren ponerle 100% de reservas a los depósitos a la vista en dólares. Esto es una idea absolutamente descomprobada, es una idea que solamente se intentó una vez en la historia, en las reformas de Banca de Peel en 1844, que fueron un desastre. Es una idea que desgraciadamente varios reputables economistas, o sea, desde Rothbard, Lou Rockwell, o sea, una cantidad de economistas, los cuales respeto muchísimo, insisten en que sería una buena posibilidad, a pesar de que empíricamente no hay ninguna evidencia de que podría funcionar y que hay muchísimos argumentos en contra de cada uno de los argumentos que ellos... Desgraciadamente, mi ley está encasillado en esta idea dogmática que posiblemente pueda costarnos la posibilidad de liberar a 82 millones de ciudadanos mundiales y darles a ellos lo que quieren, que son dólares, y librarlos y darles su propiedad privada. Entonces son esas dos cosas, este convencimiento de que no hay dólares, lo cual es absolutamente ridículo desde el día uno, pero que debería haberse descartado
más aún con el regalo que le hizo el Tesoro norteamericano, que, by the way, es el Tesoro norteamericano, ni siquiera es un préstamo del Fed. Y adicionalmente este tema dogmático de hacer una reforma financiera radical en el cual tengas lo que se llama la banca Simmons, un tipo de banca Simmons, que es mantener encajes al 100% para los depósitos a la vista. No todos los depósitos, solo los depósitos a la vista. Podremos entrar en eso hasta en otro momento y te puedo delinear las razones por las cuales eso es, a mi criterio, una absurdez económica. Solo para regresar un ratito al tema de Cuba y Venezuela, y en el caso de Venezuela, que ojalá, Dios quiera, pues el régimen venezolano pueda cambiar al que legítimamente fue elegido en las urnas y que pueda entrar Edmundo González y María Corina Machado a gobernar Venezuela. El proceso, si eso se diera, ¿tú crees que una de las cosas que debería hacer Venezuela es dolarizar? Indiscutiblemente, yo he hablado con el equipo de María Corina 2 veces sobre la división. Eh, Desgraciadamente tienen tantos otros problemas que todavía no enfocan el problema monetario, pero el rato que haya un cambio de régimen va a ser extremadamente fácil llegar a ellos y decirles, mire, esta es la forma de tener macroestabilidad inmediata y lograrlo. Y ahí hay un tema muy interesante. Yo todavía no sé por qué los Estados Unidos no han retomado una iniciativa que se lanzó en 1998 y se presentó en el Congreso, bajo el cual los Estados Unidos estimularía o incentivaría la dolarización de economías emergentes mediante compartirles el señoraje que gana los Estados Unidos por emitir dólares. El señoraje es lo que gana un país por tener su moneda nacional. La mejor forma de entenderlo es en una economía. No hablemos de los Estados Unidos, hablemos, por ejemplo, de Argentina, que fue una de las razones por las cuales no dolarizaron en el año 2002, sino que hicieron el desmadre que armaron. Un país con moneda, con base monetaria nacional o con base monetaria y moneda nacional mantiene reservas. Esto es un punto importante porque el Ecuador sigue manteniendo reservas, que reservan nada porque no tenemos base monetaria. Y en consecuencia esas reservas las invierten, ¿verdad? Y reciben intereses. Entonces, esos intereses son el señoraje que recibe el país que emite moneda nacional por el privilegio de emitir moneda nacional. Entonces, los Estados Unidos, el señoraje funciona un poquito diferente porque ellos son dólares, pero sigue siendo el mismo tema. Es lo que ganan por emitir dólares. En consecuencia, había una iniciativa en 1938 en el cual los Estados Unidos compartiría ese señoraje con países dolarizados. Yo vengo insistiendo que los Estados Unidos deberían retomar eso porque sería con guante blanco darle un chirlazo a Maduro y a Cuba para que la gente apoye más una dolarización, porque sería una forma de que esos países reciban dinero de los Estados Unidos que no le cuesta al ciudadano norteamericano. Es señoraje puro. Esta iniciativa sería muy buena para estimular la economía venezolana y para darle algo de respiro a la economía venezolana. Nos quedan 3 minutos y volviendo al tema de Ecuador y el ISD que tú mencionabas, a mí lo que me preocupa del ISD es que el presidente que llegue a Carondelet, indistintamente de que si viene de izquierda, derecha o de centro, se enfrenta con una cruda realidad porque la billetera fiscal pues está escuálida, llena de huecos y con gran déficit. Entonces, para un presidente sentado en Carondelet, la tentación de mantenerla es grande porque es un impuesto fácil de cobrar. ¿Cómo lo reemplazas? Totalmente. Ok, pero ojo, tendría que ser un reemplazo total. La crítica más importante que han hecho a mi planteamiento es una crítica fundada, que en el Ecuador, cuando tú sugieres reemplazar un impuesto, lo que acaban haciendo es dejando dos impuestos. Entonces, el punto es, el ISD es un impuesto que impacta en todos los factores de producción. Habría que deshacerlo completamente y reemplazarlo con un impuesto a la exportación. El impuesto a la exportación es verdaderamente un impuesto al consumo final exterior. El impuesto a la importación es un impuesto al consumo nacional, al local, que encima más que local, que tiene un 53% de componente de insumos para producción. Entonces, en realidad, si tú tomas en cuenta ese 53% del ISD que estás grabando insumos para producir, y si todos esos insumos para producir son para exportación, entonces realmente, si tú trasladas el 5% del ISD a la exportación, si fuera completamente comparable, no digo que lo sea, pero simplemente para hacer un cálculo económico, realmente estaría subiendo el impuesto a las exportaciones en un 2.8%.
Esta sería una forma de darle un estímulo de supply side a toda la economía ecuatoriana y salir de un impuesto que, como tú bien dices, no permite que el dinero entre porque no tiene salida. Es decir, el momento que tú no le das libertad de entrada y salida al capital, entonces el capital prefiere quedarse fuera. Lo que nos vendió el socialismo del siglo XXI es que algo correcto y algo tautológico es que cualquier economía depende de dinero. Perfecto. Entonces dijeron, dependemos de dólares. Entonces la mejor forma de mantener dólares aquí es atrapándolos, es no dejando que se vayan. Y en cambio lo que todos sabemos es que el rato que un dólar logra escaparse de esta jaula, no vuelve a entrar. Y en consecuencia lo que tenemos es una salida de capitales constante en vez de dejar que los capitales entren. El Ecuador ha salido adelante con ahorro nacional interno. En consecuencia, imaginémonos cuánto ahorro nacional está afuera porque no quiere volver a entrar para no estar sujeto a un 5%. Entonces, eliminar el ISD es la medida más importante para estimular la economía nacional desde el punto de vista del lado monetario. Eliminar la hiperregulación es la medida más importante para el Ecuador para estimular el empleo a través de las pymes. Esas dos medidas podrían cambiar este país. Bueno, Francisco, te agradezco muchísimo por dedicarnos esta hora. Ojalá puedas regresar cuando ya salga el libro. Si lo vas a hacer en el lanzamiento en enero, pues ahí estaremos presentes para poder compartir contigo ese momento, y cuando ya esté el libro fuera también para poder hacer otra entrevista y comentarle a la gente sobre lo que comentan estos prestigiosos académicos que tú has mencionado. Gracias a ti y gracias a todos. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.